Muy buenas, queridos estudiantes, bienvenidos a un sexto video de esta asignatura nueva que es Educación Ciudadana. Estos videos recordemos que le van a servir tanto para tercero medio como para cuarto medio, ya que estamos viendo conceptos generales, conceptos básicos. Ya vimos en los primeros videos, si no lo han visto les recomiendo que lo vean. El primer video trataba sobre el concepto de política, el segundo sobre el concepto de democracia. Luego, dos videos más que están divididos en primera y segunda parte, hablan sobre las atribuciones que tiene un sistema democrático. Hay atribuciones que son permanentes, es decir, que siempre deben estar para que ese sistema se considere una democracia, y hay atribuciones que son variables, que van cambiando la frecuencia con la cual están presentes. Aún así están presentes. Y eso es lo que nos configura lo que actualmente conocemos como una democracia. Por lo tanto, ahora en este video nos toca ver el otro concepto que también está en la guía, y es el de república. República es un concepto bastante antiguo, también al igual que los conceptos anteriores, también viene desde la época de la Edad Antigua. En la antigua Grecia sí se tocó un poco el tema de la república, pero no con ese nombre. Aún así, cuando llega la civilización romana, son ellos los que finalmente empiezan a darle forma a este concepto y le dan una palabra. En este caso, la palabra república viene, en su idioma original, del latín, el idioma oficial de la civilización romana. Este concepto en Roma, obviamente en latín, no se dice igual, sino que se dice res publica, es decir, se le agrega una S entre la E y la P, es decir, entre esa E y esa P hay una S, por eso es que le llaman res publica. ¿Qué quiere decir res publica? Bueno, el acercamiento al concepto donde hay más acuerdo con lo que significa es que res publica significa la cosa pública, la cosa que es común a todos, y todos deben estar atentos a lo que ocurre con esa cosa. ¿Qué sería esa cosa? Bueno, la vida en común. ¿Para qué? Para la política. ¿Y qué era la política? Buscar el bien común. Por lo tanto, al ser seres políticos, es importante que esa cosa pública, ese gobierno, esa legislación, esas decisiones de tribunales, tiene que ser de interés de todos, interés público. Bien, antes de entrar un poquito más en esta idea de la república, de la res pública, debemos recordar contenido de séptimo o octavo básico, que serían las civilizaciones antiguas. Nuevamente tenemos que recordar cuáles son los periodos en los cuales se divide la historia de la civilización romana. Recordemos que son tres. Primero es una monarquía. Cuando hablamos de monarquía estamos hablando que hay un rey, ¿cierto? Sí, siempre rey. Pocas veces se habla de reina, pero en esta época se empezaba de rey. De hecho, eran los hombres, los de género masculino, los que tenían derecho y bla, 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 bla. Pero monarquía, rey. Luego tiene que ver, da paso a la República, segundo periodo de la historia de la civilización romana. Y por último tenemos el Imperio. Recordemos, monarquía, república e imperio. Cuando la civilización romana estaba surgiendo y estaba en su periodo de monarquía, esto quiere decir que todo el poder del Estado recaía en una sola persona. ¿En quién? En el rey. Por supuesto que la población que habitaba ahí reconocía al rey, le rendía culto, le rendía respeto, entendía que era la persona más idónea para poder gobernar. Pero conforme fue pasando el tiempo, los mismos romanos se fueron dando cuenta que había un problema con este sistema de monarquía. Porque en una monarquía el poder va de una persona a su descendencia, es decir, de padre al hijo, primogénito en este caso, del padre al primogénito. Pero ¿qué pasaba o qué podía pasar si el heredero no era tan idóneo, no era tan capaz de gobernar como si lo fue su padre? Ahí tenemos otros casos de otras monarquías, en los cuales, por ejemplo, el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, cada nuevo sultán, en este caso sería un rey, emperador, tenía que demostrar de alguna manera que era tan idóneo como su padre.
Por eso es que comienzan a hacer las conquistas, y es debido a eso que también, si lo llevamos a otro tipo de reinos, todos los reyes querían tener conquistas, querían ganar batallas, porque querían demostrar que eran lo suficientemente idóneos, igual que su antecesor. En este caso, los romanos se dieron cuenta que hubo algunos hijos que no eran bastante idóneos y que eran más bien caprichosos. ¿A qué me refiero? Que estos herederos se preocupaban más de ellos tener una mejor calidad de vida en vez del resto, en vez de los demás, en vez del resto de la población. Por eso es que se instaura este concepto de la cosa pública, donde todos deben estar inmersos dentro de esta política. ¿Qué cosa fue lo que hicieron? Bueno, en la monarquía recordemos que el poder estaba concentrado en una persona. En la república lo que hacen es dividir ese poder en tres. Vamos a tener entonces el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Recordemos, el poder ejecutivo es el encargado de gobernar el país, mantener el orden y que todos puedan vivir tranquilamente. El poder legislativo es donde están, en el caso romano, establecieron un senado. Nosotros en nuestra actualidad tenemos un congreso donde además de tener senado, tenemos los diputados. En este caso, este segundo poder, el poder legislativo, es el encargado de crear las leyes. Por supuesto que siempre en pos del bien común, para que sea política y establecer un estado de derecho y sea considerado democracia en nuestro contexto. Por último tenemos el Poder Judicial, y el Poder Judicial serían los tribunales de justicia, que estos son los encargados de observar la ley creada por el Poder Legislativo y aplicarla dentro de la vida cotidiana. Y si alguien no cumple con la ley, establecer una sanción. De esa manera, los tres poderes del Estado deben ser independientes uno de otro, porque en la época romana, la civilización romana, ocurrió que cuando se pasa el periodo del imperio, no es que ya hayan dicho ya, terminamos de ser república, ahora vamos a hacer el imperio. No, ellos estaban viviendo su república, pero ocurrieron algunos hechos ahí de corrupción, unos asesinatos por aquí y por allá, y luego un personaje se declara emperador. Seguía siendo él el poder ejecutivo, tenía un senado, pero el senado solamente era consultivo, es decir, el emperador le preguntaba al senado y el senado daba su opinión y el emperador decidía si lo tomaba en cuenta o no. En ese caso se rompe el concepto de la república, porque es esencial para una república que los tres poderes del Estado sean independientes. Si lo llevamos a nuestra realidad, es decir, el presidente tiene su ordenamiento jurídico, tiene sus reglas. El legislativo, el Congreso Nacional en este caso, tiene sus propias reglas y se puede decidir acorde, por supuesto, siempre a la ley. Y los tribunales de justicia son los que se deben mantener independientes para poder dar justicia tal como se dice justicia, y no según quien esté en el gobierno, como cosas que ocurrían, por ejemplo, en el siglo XX con las distintas dictaduras totalitaristas. Ya dígase fascismo, nacionalsocialismo, el socialismo soviético, o el socialismo de China, o el socialismo de la República de Corea del Norte. ¿A qué nos referimos con esto? Cada poder del Estado está separado. Es decir, actualmente, si ustedes han visto las noticias, ustedes han visto que el presidente de la República ha tenido muchos reclamos con los tribunales de justicia. Pero los tribunales de justicia salen, ahí el presidente de la Corte Suprema, siempre a decir, nosotros somos independientes. Esa es la gracia de la República. El poder está dividido en tres. No recae en una sola persona como en la monarquía, sino dividido en tres. Todo esto, la idea de dividir el poder en tres, en el caso de los romanos, ¿cuál fue su idea? La de dividir el poder en tres era que buscar evitar que un rey caprichoso llevase a la perdición a Roma. Y con ello lo lograron, porque después se fueron transformando cada vez en una de las civilizaciones más importantes de la historia de Occidente. Debemos recordar también que existen otras modificaciones dentro del concepto de república y que estas se van a dar en el siglo XVIII. Recordemos que el siglo XVIII son los años 1700. ¿Qué cosas ocurrieron, por ejemplo, ahí? La independencia de Estados Unidos. Y también tenemos el siglo XIX. ¿Qué años son? Los 1800. ¿Qué ocurre en los años 1800 en América Latina? Pues la independencia de todos los países hispanoamericanos.
Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, bla, 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 bla. Todos los países que eran colonias de las potencias, en este caso, europeas. Pero aquí quiero que les voy a poner un poco esa curiosidad, esa pizca de curiosidad para que ustedes también vayan buscando, investiguen sobre que los padres de cada patria, es decir, los fundadores de las nuevas repúblicas, la República de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Perú, y por supuesto de Estados Unidos, no utilizaban el concepto de democracia. Ellos hablaban de repúblicas, es decir, dividir el poder en tres. Y segundo, le agregaban un apellido, mejor dicho, le agregaban dos, y le llamaban a sus gobiernos como repúblicas de gobiernos representativos. ¿Por qué será que no hablaban de democracia, siendo que ahora nosotros añoramos tanto una democracia? Les invito a que vean cartas de Diego Portales a su colega Sea. No las podemos reproducir aquí porque son un poquito de grosso calibre y luego podemos tener problemas con subir el video, pero les invito a ver esas cartas de don Diego Portales, donde él habla sobre qué es lo que piensa él de la democracia y por qué prefiere esta república, donde el poder se divide en tres lazos. Bien, finalmente, la república moderna, lo que podemos hablar es que la república moderna divide el poder del Estado en tres y es administrado por los ciudadanos. Recordemos nuevamente cuáles son los tres poderes del Estado que componen una república. El poder, dígalo, ejecutivo, legislativo y judicial. Bien, ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo se encarga del gobierno, en este caso del Estado. Legislativo se encarga de crear las leyes y judicial se encarga de impartir justicia. Muchachos, hasta aquí el video de hoy. Les recomiendo que vean todos los otros videos que están antes de este. Van a estar todos en una lista de reproducción y por aquí en algún lado voy a poner el link para que puedan verlos todos. Además, en este mismo canal puse también una lista de otros canales que tratan temas similares a este y que les puede servir para profundizar un poco. Ojo, que varios de estos canales tienen en su descripción muchas fuentes. Así que aprovechen esas fuentes porque les va a servir mucho para el estudio, no solamente para educación ciudadana. Eso es todo por hoy. Cuídense, que estén muy bien y lávense las manos.